Hola, bienvenidos. Hoy profundizaremos en un tema de suma importancia: los derechos humanos en la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Vamos a analizar cómo nuestra Carta Magna de 1999 no solo los consagra, sino que también establece las bases para su protección y defensa. Me encargaré entonces así de llevarlos a la parte introductoria del marco legal. La sistemática del título 3 de nuestra Constitución va más desde el 19 hasta el 134. Lo que la hace especial no solo es que se enumeran los derechos, sino cómo los organiza. Este título establece primero los principios rectores que aplican todos los derechos, como el artículo 19, que dice que el Estado los garantizará sin discriminación, o el artículo 21, que consagra la igualdad ante la ley. Estos principios son la base sobre la cual se construyen todos los demás. Luego, la Constitución organiza los derechos de una manera muy lógica y completa. Dedica secciones específicas a los derechos civiles, como podemos encontrar en el artículo 43 al 61. Aquí encontramos derechos como el derecho a la vida, a la libertad personal o a la inviolabilidad del hogar. También los derechos políticos desde el artículo 62 al 70, donde se habla de nuestra participación en los asuntos públicos y de derecho al voto. En los derechos sociales y de las familias está desde el artículo 75 al 97, que cubre temas como el derecho a la salud, a la seguridad social y a la protección de los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a los derechos económicos, que van desde el artículo 112 al 118, encontramos que estos nos garantizan la libertad económica y el derecho al trabajo. En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, que va desde el artículo 119 al 126, busca un avance muy importante dentro de nuestra Constitución y reconoce nuestra cultura, sus culturas y territorios. En cuanto a los derechos ambientales, encontramos los artículos del 127 al 129, donde se reconoce nuestro derecho a un ambiente sano y seguro. Esta estructura demuestra que el constituyente tuvo una visión integral de la protección de la persona humana en todas sus facetas. El título 3 de nuestra Constitución no es solo una lista, sino una declaración de principios y un diseño de mecanismos que busca proteger a las personas desde su nacimiento hasta su relación con el entorno natural. Esta es la base legal sobre la que mis compañeros seguirán desarrollando el resto del tema. Muchísimas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Natalia Ramos y continuando con el análisis, yo me enfocaré en las características del catálogo de derechos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la importancia del derecho internacional. Una de las características más relevantes es que nuestro catálogo de derechos no es taxativo, es decir, es abierto. Esto lo establece en el artículo 22 al decir que la enunciación de los derechos y garantías no debe entenderse como la negación de otros que, aunque no aparezcan expresamente, son inherentes a la persona. Esto es un principio fundamental que nos permite la progresividad de los derechos. Además, el artículo 23 es uno de los más progresistas de nuestra Constitución. Establece que los tratados sobre derechos humanos, una vez ratificados por la República, tienen jerarquía constitucional y su aplicación es inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público, incluso si se contradicen con la Constitución misma, prevaleciendo la norma que mejor proteja los derechos humanos. Este es un punto esencial que conecta nuestro ordenamiento jurídico interno con los estándares y principios de derecho internacional de los derechos humanos. La intervención se centrará en las garantías de derecho y un tema que genera mucha discusión: los estados de excepción. Es vital entender que las garantías se dividen en sustantivas y adjetivas. Las sustantivas son los derechos en sí mismos, como la presunción de inocencia, el derecho a la vida o la libertad de expresión. Las adjetivas son los instrumentos procesales que la Constitución y las leyes nos dan para proteger esos derechos, como el amparo constitucional. Por otro lado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 337, 338 y 339, regula los estados de excepción: estados de alarma, estados de emergencia económica, estado de conmoción interior o exterior. Aunque estas medidas permiten restringir ciertas garantías en situaciones extraordinarias, nuestra Constitución es clara al prohibir la suspensión de los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y tratos inhumanos, la incomunicación forzada y el derecho al debido proceso.
Esto demuestra que incluso en los momentos más difíciles, la dignidad humana debe ser el límite para el poder del Estado. Saludos cordiales, mi nombre es Diana Pérez. Continuando con las herramientas de protección, yo me enfocaré en los mecanismos nacionales. El más emblemático y de mayor alcance es el amparo constitucional, consagrado en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El amparo es un recurso extraordinario y expedito que busca restituir o restablecer inmediatamente la situación jurídica de la persona que ha sufrido una violación o amenaza a cualquiera de sus derechos o garantías constitucionales. Es una acción muy amplia que se puede interponer contra cualquier acto, omisión o hecho que provenga de órganos del poder público o incluso de particulares. Su objetivo principal es que no haya un derecho constitucional violado sin un mecanismo de protección eficaz, lo que lo convierte en un pilar fundamental para la defensa de la ciudad. Buenas noches, mi nombre es Marianela Delgado. Para finalizar, yo les hablaré de otros mecanismos procesales que son igual de importantes. Primero, habeas corpus es un tipo de amparo que tiene una función específica de proteger la libertad personal contra los detenidos ilegales. Es un mecanismo judicial que obliga a presentar a las personas detenidas ante el juez para que éste determine la legalidad de su arresto. Asimismo, en segundo lugar, habeas data permite a cualquier persona reconocer la existencia, finalidad y tipo de información que sobre ella reposa en registros públicos o privados. De igual manera, tenemos por último el Código Procesal Penal, el cual establece principios fundamentales como el debido proceso. Estos principios son garantías que aseguran que cualquier persona acusada de un delito sea tratado de manera justa y con respeto. Gracias.